presentarlos a los tres y los dejo con ellos. Fabiana va a hablar de arbitraje, Sandra Palmero va a hablar de prescripción, que es un tema súper interesante, y Enrique va a hablar de acceso de los particulares al proceso, que es un poco redondear todo esto que estamos hablando. Espero no haberles quitado tiempo y si tenemos después contestaríamos o nos integramos todos en la charla. Fabiana, el micrófono es todo tuyo. Abrilo. El micrófono. Sí. Ahí. Ahí está. Bueno, gracias Graciela, un placer como siempre trabajar para el instituto y trabajar en el Colegio de Abogados. Sí, recientemente hemos sido designados árbitros en el Tribunal Arbitral de Lomas de Zamora y agradezco la posibilidad de que en este momento nos brinda el colegio de que a 5 años de la promulgación y aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tratemos de ver cuál fue la conducta del legislador específicamente en el tratamiento del contrato de arbitraje, y al particular del arbitraje institucional. Adentrándonos ya en la materia, en la temática, la ley de fondo incorporó al arbitraje, pero al arbitraje en forma general, excluyendo el tratamiento de aquel que conocemos como arbitraje internacional, y lo denomina específicamente contrato de arbitraje. Lo encuadra entonces como un contrato típico, haciendo fundamental hincapié en la existencia del principio básico que atraviesa todo el código, que es el principio de la autonomía y la voluntad de las partes. Entonces van a ser las partes quienes libremente van a celebrar un contrato para someter las diferencias que sucedan en su vínculo a un tercero ajeno a la justicia estatal. El Código Civil y Comercial de la Nación regula el arbitraje a partir del artículo 1649 hasta el artículo 1665, y lo hace justamente como contrato de arbitraje. No obstante, la denominación que establece de contrato, parte del articulado, aunque parezca mentira, tiene ciertas características de normas procesales. Nosotros recordemos que el arbitraje estaba plasmado y está plasmado en todos los códigos procesales. En particular vamos a mencionar el Código Procesal de Nación y el Código Procesal de Provincia, pero el nuevo código nos deja entrever algunas características que tienen que ver específicamente con la cuestión del procedimiento, o sea, cómo se lleva a cabo un arbitraje. Y es allí donde también plasma este principio de autonomía de la voluntad, en virtud de que se constituye como un novel paradigma, siendo fundamental hasta en la propia definición del contrato de arbitraje. El artículo 1649 refiere que hay contrato de arbitraje cuando las partes son las que deciden someter a decisión de uno o más árbitros todas algunas de las controversias que hayan sufrido o que puedan surgir en el futuro respecto a una determinada relación jurídica. Esa relación puede ser contractual o no, pero debe pertenecer al derecho privado, es decir, que no se encuentre comprometido el orden público. El legislador, mediante este concepto, lo que hizo fue incorporar prácticamente la misma normativa que existe en el derecho internacional, en el derecho convencional. Y obviamente plasma desde allí este novel instituto, el que refiero, si bien lo trata como contrato, es un novel instituto, y da un tratamiento significativo a ciertos institutos a través del derecho, que por supuesto ha sido un cambio copernicano en este código con respecto al código anterior. Recordemos, les repito, que en los códigos procesales, fundamentalmente, la competencia, la regla general de competencia, estaba atribuida a los tribunales nacionales y decíamos que la misma era improrrogable. Sin embargo,
de acuerdo a lo establecido por los tratados internacionales, que es aquello que estuvo comentando con antelación nuestra directora, la doctora Uberti, y por el artículo 12, inciso cuarto de la ley 48, exceptualmente pueden las partes prorrogar esa competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales. Es decir, que se admite esta prórroga a jueces extranjeros o incluso a los árbitros que actúen también fuera de la República. Desde este marco que les señalo entonces, el artículo en cuestión y el nuevo Código Civil, lo que nos marca es que en el arbitraje existe un tercero, imparcial, o tribunal arbitral, que emite o emiten un veredicto sobre una pretensión controvertida. A diferencia de la justicia, entonces, decimos que es un sistema en el cual la decisión, fundamentalmente, que pone fin al conflicto, no emana de los jueces estatales, sino de particulares. Además, al arbitraje se llega en forma voluntaria, porque les comentaba recién que justamente son las partes las que a través de la cláusula deciden someter sus diferendos a la resolución de los árbitros en lugar de acudir a los jueces. Y por último, lo que sucede aquí es que se desplaza en el arbitraje, por voluntad de las partes, total o parcialmente la jurisdicción de los órganos del Poder Judicial. ¿Esto significa ir en contra de lo que establece nuestra Constitución Nacional en cuanto a la organización de los tribunales nacionales? No, por supuesto que no, porque el artículo 17 y 19 de la Constitución Nacional nos permite a las partes recurrir a formas alternativas para resolver los conflictos. Como decía recién nuestra directora, mediación, conciliación, facilitación, negociación y obviamente el arbitraje. Entonces es el propio Estado quien admite la asunción de facultades jurisdiccionales por particulares en el arbitraje. Es decir, que las partes voluntariamente excluyen de ciertos asuntos de la jurisdicción estatal. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los beneficios que tienen conforme a nuestro derecho el arbitraje, que obviamente ha sido tomado del derecho comparado? Fundamentalmente esas ventajas son la aplicación de un foro neutral, la celeridad, la confidencialidad, la especificidad en resolver, el tema a decidir, la flexibilidad y los costos, entre otros. El acuerdo arbitral, ¿qué es lo que va a implicar? Va a implicar la obligación de resolver los conflictos por esa vía arbitral. Ahora bien, ¿qué sucede ante la competencia judicial? La respuesta de la doctrina es más que clara. Pues, habiendo una existencia de prórroga válida a favor de los árbitros, el juez lo que va a hacer es declinar su jurisdicción sin más y referir que sí o sí se tiene que trabajar a través del arbitraje. Para que no exista dudas de que las partes han decidido someter su controversia al arbitraje, la forma, pues, el artículo 1650 nos fija que debe ser por escrito. El legislador también preservó para sí aquello que consideró de orden público, y de esta manera establece cuáles son las materias que quedan exclusivamente excluidas del arbitraje y aquellas que sí podemos someter al arbitraje en sí mismo. Se pueden someter al arbitraje todas aquellas que sean de libre disponibilidad de las partes, es decir, aquellas que sean transables, aquellas en las que patrimonialmente puedan disponer. Por lo tanto, todas aquellas en las que el orden público se encuentre en riesgo, en crisis, son aquellas que el legislador preservó para sí. Obviamente, ¿cuáles son estas? Las cuestiones de estado civil y capacidad de las personas, las cuestiones de familia, las vinculadas a los derechos de usuarios y consumidores por ser justamente las partes más débiles del contrato. Lo mismo sucede con los contratos de adhesión y obviamente con las cuestiones laborales. Ya adentrándonos al cierre de esta pequeña charla, el artículo 1657 precisa qué es el arbitraje institucional. Y es allí justamente donde los colegios de abogados como instituciones que nuclean a la matrícula en cumplimiento de sus funciones y atribuciones otorgadas por la ley 5.177, reformada por la ley 12.277, que regula el ejercicio de la abogacía,
promueve la creación de este servicio de resolución de conflictos complementario con la administración de justicia a cargo del Poder Judicial. Hablamos entonces que es un servicio complementario, no sustituye de ninguna manera al Poder Estatal, por supuesto. El arbitraje es una herramienta idónea para contribuir al mejoramiento del sistema judicial. Claramente así lo establece el Código Civil actual. No reemplaza al sistema judicial. El Tribunal Arbitraje Institucional del CALF fue pionero en su gestión y el primero tuvo su integración en el año 1998. Recientemente, el año pasado, se ha logrado una nueva convocatoria y hemos obviamente llegado a convocar a la primera sala del Tribunal Arbitral. 5 colegios solos de toda la provincia de Buenos Aires tienen tribunales arbitrales. Ellos son Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, San Isidro y por supuesto Lomas de Zamora. A título enunciativo les cuento que si ustedes ingresan a la página del CALF, tienen la posibilidad de ver exclusivamente cómo hoy por hoy pueden acceder al tribunal arbitral, cómo pueden iniciar una demanda. Tienen en la página el modelo de la cláusula compromisoria y tienen el reglamento del Tribunal Arbitraje Institucional CALF. Es importante que entiendan que para que las partes puedan someterse al arbitraje es necesario no solamente que en el contrato se encuentre impresa, incorporada esta cláusula compromisoria modelo, sino que además es necesario que las partes firmen el acuerdo arbitral. Lo bajan de nuestra página, lo imprimen y lo firman. ¿Por qué? Porque en ese reglamento del Tribunal Arbitral lo que se establece es el procedimiento por el cual se va a llevar a cabo el arbitraje en sí mismo. Obviamente, las partes tienen que estar representadas por sus letrados o procuradores, el carácter del procedimiento es reservado y confidencial, esa es la regla, siendo la publicidad la excepción, y las actuaciones son de exclusivo acceso, tanto para las partes como para sus letrados. La normativa aplicable va a ser fundamentalmente la establecida por el reglamento del CALF, y en su defecto, las normas del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y el reglamento establecido por el Colproba. Para iniciar cualquier reclamo, los invito, por supuesto, a visitar la página del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y ver allí todo el acceso y el reclamo que puedan generar a través del Tribunal Arbitral CALF. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi colega y compañera Sandra Palmero. Sandra. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, sobre todo porque tenemos un problemita de tiempo, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con mi disertación, mi breve disertación. Si bien el nuevo Código Civil no incorpora en forma directa a los medios alternativos, no posee un capítulo dedicado específicamente a los medios alternativos de resolución de conflictos, observamos que a diferencia del antiguo Código Civil, sí hace alusión a los MARC en varios artículos. Como por ejemplo en la prescripción, que es el tema al cual me voy a referir, dado que introduce cambios importantes a tener en cuenta. Obviamente, no voy a explicar qué es la prescripción. Ayer lo hizo magistralmente el doctor Biglieri, así que bueno, yo no hago ni sombra, no le hago ni sombra. Pero sí en la medida de los aportes de esta reforma a los medios alternativos de resolución de conflictos. La mediación prejudicial obligatoria, o la MPO, como nos gusta decir a los mediadores, posee una ley marco, que es la ley 13.951. La ley 13.951, en su artículo 40, nos dice que, lo voy a leer, que la mediación obligatoria prejudicial tendrá carácter de intimación con los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 3.986 del Código Civil. Esta ley es una ley del año 2009, obviamente se regía por el antiguo Código Civil. El artículo 3.986 hace referencia a la prescripción liberatoria y que se suspende por una sola vez por la constitución en mora del deudor
y esta suspensión tendrá efecto por 1 año o el menor término que pudiera corresponder. El decreto reglamentario, el primer decreto reglamentario de la ley 13.951, el 2530, que ha sido derogado, nos hablaba que en su artículo 31, que esta suspensión de la prescripción liberatoria, en los términos previstos en el artículo 3.986, se contaba desde que el reclamante formalizaba su pretensión ante la Receptoría General de Expedientes. Esto es importantísimo, porque nosotros los abogados, cuando pedíamos la solicitud de sorteo del mediador, sabíamos que se suspendía el plazo de la prescripción. En cambio, ahora es totalmente diferente. Ahora lo voy a pasar a explicar para que ustedes vean la diferencia y lo importante de esta reforma, porque ha cambiado totalmente cómo nos manejábamos antes con relación a la suspensión de la prescripción. El artículo nuevo, en relación a lo que les acabo de decir, es el artículo 2542. Y en forma ya expresa, que nos encantan los mediadores, dice suspensión por pedido de mediación. El antiguo código obviamente no hablaba en ninguno de sus artículos de estos medios alternativos de resolución de conflicto. En cambio, el nuevo sí hace alusión, como dijo la doctora Uberti y también Fabiana, ¿no? ¿Y qué nos dice este artículo? Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente, como ejemplo, una carta documento. Y esto es lo que cambia en relación al anterior código y cómo nos manejábamos con la reglamentación del decreto reglamentario 2530. Recuerden que les dije que era en el momento que nosotros solicitábamos el sorteo del mediador. Ahí se suspendía. En cambio ahora nos dice que es la expedición por medio fehaciente. Significa que en el momento que el mediador firma la carta documento para comunicar la fecha de audiencia, es el momento donde se suspende la prescripción, no antes. Entonces ustedes piensen, nosotros sorteamos mediador, estamos hablando prepandemia o pospandemia, porque ahora realmente esto está muy complicado, es muy problemático. Así que este ejemplo que le voy a dar es prepandemia y pospandemia. Nosotros sorteábamos mediador. Íbamos con ese sorteo donde se nos decía quién era el mediador y a la vez qué juzgado se nos había sorteado. La mayoría de los mediadores median en el centro de mediación, venían al centro de mediación, los empleados del centro le decían, bueno, el mediador que fue sorteado media tal día. Vamos a suponerle viernes, de 10 de la mañana a 13 horas. Le fijaban audiencia, que por el tema de que somos muchos y hay muchas audiencias, más o menos es un mes desde que nos traen el sorteo a la fecha de audiencia. Entonces, nos avisan a los mediadores, el mediador en una semana o 10 días pasa a firmar la carta documento, a confeccionar la carta documento. Si nosotros tenemos un expediente donde está a punto de prescribir la acción, nosotros no podemos dejar supeditado este tiempo porque lo estaríamos quizás perdiendo. Piensen que desde que sorteamos hasta que el mediador firma la carta documento, podemos tener 10 a 15 días. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, que es lo que ha modificado el nuevo Código Civil. Tenía más para decir, pero estoy viendo la hora, ya estamos en 35, y no le voy a dejar sino tiempo al doctor Stefano, para hacer brevemente, decir que el artículo 2548 nos habla del arbitraje como otro medio
adecuado de resolución de conflicto en los temas de prescripción. Ya interrumpiendo la prescripción, no suspendiéndola, porque es un proceso distinto al proceso judicial, es un proceso arbitral, siempre y cuando se interrumpe la prescripción si es una materia arbitrable. Bueno, hasta acá voy a llegar, porque ya estamos en 36, así que voy a dejarlo acá, y le doy la palabra al doctor Stefano, que es el director del Centro de Mediación, que muchos ya lo deben conocer. Doctor, ¿anda por ahí? Doctor De Stefano. Enrique. Ahora sí. Acá estoy. Acá, tenemos un problema con el audio. Quédense tranquilas, acá está todo bien. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Sandra. Quería, más que nada, yo me voy a referir a la influencia, por llamarla de algún modo, de los MARC o los métodos alternativos de resolución de conflictos en todo lo que tenga que ver con la jurisdicción. O sea, en el nuevo Código Civil y Comercial, ya no tan nuevo, el nuevo rol que desempeñan los jueces a partir de su sanción los ha colocado en un rol de mayor protagonismo y de compromiso con aquello que se debate en el proceso. O sea que los jueces han logrado mayores facultades, no solo para perseguir la verdad objetiva y la justa resolución de la controversia que las partes ponen en sus manos, sino también para adecuar esa resolución que van a tomar, o sea, la sentencia, a las necesidades de las partes. ¿De dónde viene esto? ¿En qué se fundamenta? Bueno, el título preliminar del código habla de derecho en los artículos 1 a 3, y ahí justamente dice que hace referencia a las fuentes de aplicación que van a tomar los jueces para dictar justamente los fallos, las sentencias. Habla respecto de la interpretación que deben tener en el artículo 2 y el deber de resolver, y los faculta a hacerlo siempre que sus sentencias no sean contrarias a derecho, a aplicar usos, prácticas y costumbres, interpretar la ley de un modo coherente con todo el ordenamiento y que su decisión sea razonablemente fundada. O sea, es decir que a partir de esta nueva visión que tienen los jueces de su función, ha comenzado como a bajar hacia la sociedad algo que tiene que ver también con los métodos alternativos de resolución de conflictos, que es el buscar una sociedad más justa, en la cual la resolución de los conflictos no solo se centre en dar a cada uno lo suyo, en aquel viejo adagio, ¿no? Que creo que era lo primero que escuchábamos cuando ingresábamos a la facultad, sino también tener en cuenta sus necesidades, y detrás de sus necesidades, sus intereses. Esto es fundamental en todo aquello que tenga que ver con los métodos alternativos de resolución de conflictos, o los MARC, porque evidentemente nosotros trabajamos justamente con las partes, tratamos de escuchar sus posiciones, como las llamamos nosotros, que luego son lo que ellas van a volcar de no llegar a un acuerdo en esta etapa, en la demanda y en la contestación, y luego también ver de qué manera podemos resolver sus intereses. Pero también es muy importante que tengamos presente que nosotros como mediadores, y evidentemente los jueces, desde este nuevo rol que les cabe con la aplicación del Código Civil y Comercial, comienzan a visualizar ya no a las personas en general, sino a los interesados. O sea, el Código comienza a hablar de consumidor, comienza a hablar de niño, niña y adolescente, comienza a hablar con personas con capacidades diferentes, comienza a hablar de paciente, comienza a hablar de familia, que también, o sea, digamos, empiezan a consustanciarse con aquellos que le peticionan, con aquellos que acceden a la jurisdicción. Y entonces, desde el momento en que se comprometen a escucharlos, a recepcionar sus pedidos, empiezan a generar como una especie de simbiosis con el proceso que tienen que resolver. ¿De qué manera? De la manera en que comienzan a escuchar de manera distinta las peticiones que le presentan. Antiguamente se decía que el juez hablaba solamente a través de sus sentencias. Actualmente es cierto, y así debe ser, pero también lo hace
haciéndolo con un acercamiento a través de la herramienta fundamental de lo que nosotros entendemos que es la mediación, o no que entendemos, sino que es la mediación, que es la audiencia. O sea, no hay nada nuevo ni nada inventado. La audiencia, evidentemente, es el medio que tenemos los mediadores, que tienen realmente también los árbitros, o que tiene cualquier operador de conflicto, y por supuesto que también lo tiene el juez, como para llegar a entender realmente qué es lo que se le está pidiendo. Y en esto también tiene mucho que ver la participación del abogado. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente al haber atravesado, como bien decía la doctora Palmero, que hizo referencia a la ley de mediación 13951 y su decreto reglamentario, evidentemente las partes tienen una oportunidad de resolver su conflicto en este ámbito. O sea, a través de la mediación prejudicial obligatoria o MPO. Pero de no lograrlo, es el paso, digamos, correcto, el paso más idóneo, el paso directo hacia el tribunal. ¿Y qué ocurre? Que en muchos casos en los cuales se ha celebrado una buena mediación, o se ha celebrado un buen proceso de mediación, en el cual las partes se han escuchado, han podido manifestar sus posiciones, cuáles son sus intereses, y tienen un patrocinio jurídico adecuado, apropiado, que entiende realmente de qué se está hablando dentro de esa audiencia, de no llegarse a un acuerdo en ese ámbito, al llegar a la justicia, evidentemente su petición, contenida tanto en la demanda como en la contestación, se va a adecuar a todo esto que se conversó previamente en la mediación. Y sería justo que así se haga. ¿Por qué? Porque de así poderlo manifestar a través de este escrito, que en el fondo muchas veces, o sea, digamos, se lo toma como el primer o el puntapié inicial para la guerra, al estar volcando todo esto que se pudo recoger a través de una audiencia de mediación o la celebración de una negociación previa tan común entre los abogados, hace que el juez comience a vislumbrar un nuevo panorama para ese proceso que tiene que comenzar a dirigir. Y entonces, al comenzar a leer esa demanda y al comenzar a leer esa contestación, se va a dar cuenta de que hay toda una serie de cuestiones que en su momento no fueron planteadas, digamos, o que no eran planteadas con anterioridad, porque se pensaba que no eran escuchadas o que no eran entendidas por los jueces. ¿Qué ocurre entonces? Que el juez, a medida que se va involucrando en el proceso y se van desarrollando las distintas etapas procesales, evidentemente va a tener una mayor consustanciación con el fondo del proceso. Y esto le va a permitir, en muchos casos en los cuales se dé cuenta que evidentemente esa sentencia que él va a dictar, o sea, ¿lo va a hacer conforme a derecho? Sí, pero también va a ser con las particularidades que le piden aquellos habitantes del departamento judicial en el cual está inserto. ¿Por qué? Porque tiene que escuchar sus necesidades, porque esa sentencia, siempre y cuando no se oponga en derecho a lo que se le está peticionando, va a estar adecuada a esos particulares, a esas personas que accedieron a esa jurisdicción y que, como bien les decía, son familias, niños, consumidores, pacientes, personas con capacidades diferentes. Y entonces esa sentencia lo que va a hacer dejar conforme a aquel que la solicitó, porque no solamente ha reflejado el derecho, sino también que va a estar en el orden de la justicia social, también contemplada en el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, esta es la pequeña... Tengo que avisarle que ya cumplimos el... Ya estoy. Estaba diciendo que esta es la pequeña contribución que desde los métodos alternativos de resolución de conflictos, concretamente desde la mediación, podemos hacer para el Código Civil y Comercial, esperando que en su próxima redacción podamos formar parte del mismo. Gracias Cristina, gracias Mónica, gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nuestro próximo Gracias, panel. chicos. Mis amigos mediadores, gracias. Gracias. Presentamos ahora el panel del Instituto de Derecho Animal, doctora Andrea Catania, su directora. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como decía el doctor Enrique Di Stefano, que esperan ser parte del la próxima reforma del código, nosotros estamos esperando lo mismo. Con respecto a los animales.
Bueno, para comenzar, nuestro instituto quiere agradecer al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, al área académica, a Mónica Del Bene, a Cristina Cresca, a María de Victoria Lorences, por permitirnos compartir parte del trabajo que venimos realizando desde la creación de nuestro instituto, el Instituto de Derecho Animal. Hoy el tema que vamos a tratar es los animales no humanos como sujetos de derecho. Y voy a hacer una breve introducción al respecto. Quienes hemos compartido parte de nuestras vidas con animales, mascotas de compañía, como mascotas, algunos lo llaman, sabemos el alto escalón en el que se encuentra el valor amistad. Es una relación que es especial, en la que se conjuga el afecto, el sentido de familia, la fidelidad y otra serie de virtudes que no siempre podemos esperar de las personas. Las mascotas o mascotas de compañía no son adornos en una casa, no son ni para guardia ni para tantos otros fines ilícitos con los cuales algunas personas inescrupulosas lamentablemente los adquieren. Son compañía, son ayuda, son alboroto, alegría, satisfacción, felicidad, amor, tristeza y un montón de otras palabras que se pueden venir a la mente. Yo no soy experta en filosofía del derecho, en derecho animal estamos intentando, pero sí se acepta que puede tratarse de una manera, de una nueva rama del ámbito jurídico, el derecho animal. Ahora sí, comparto lo que siento, considero que el nuevo Código Civil y Comercial, en la reforma que hubo en el año 2015, desaprovechó una muy buena oportunidad en este sentido, porque no les dio a los animales el lugar que se merecen. Y haciendo un repaso un poco histórico, así rápido, en el Código Civil de 1871 los animales eran reputados cosas muebles, y lamentablemente lo siguen siendo en el Código Nuevo, que rige desde el 2015. Se hubiera podido mejorar esta situación, pero vamos a tener que esperar que eso ocurra. Haciendo un vago repaso y a modo de síntesis de las diversas normas del Código, encuentro situaciones desatendidas. Como ya adelanté, los animales siguen siendo cosas muebles. El artículo 56, con buen criterio y siguiendo doctrinas modernas, exige recaudos para la investigación en seres humanos. Y sin embargo, nada se prevé respecto a los experimentos con los animales, que muchas veces son sometidos a crueldades y que realmente no contribuyen a mejoras reales. A su vez, el artículo 744 no incluye a los animales entre los bienes inembargables. Puede serlo un televisor, una silla, pero nada se dice sobre las mascotas de compañía. Por su parte, el artículo 1928 señala entre actos posesorios la impresión de signos materiales, cuando a nadie se le ocurriría que las personas humanas pudieran ser objetos de actos de esta clase. Y así continuamos con el artículo 1947, que se refiere a la apropiación como modo de adquirir el dominio. El inciso A, punto 2, ejemplifica con los animales que son objeto de la caza y de la pesca. Posteriormente, el artículo 1948 se refiere a la caza y el siguiente a la pesca, y ocurre que los animales salvajes o los domesticados que recuperan su libertad pueden ser objeto de la caza. Los domésticos se adquieren de otra forma. El nuevo código incorpora un nuevo derecho real, el de sepultura en los cementerios privados. Nada se dijo, lógicamente, respecto de los cementerios de animales. Al regular el objeto del derecho real de usufructo, dice el artículo 2130, inciso C, que puede ser una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales. Y más adelante el artículo 2153 trata la extinción del referido derecho real.
si el usufructo es de un conjunto de animales que perecen en su totalidad, sin culpa del usufructuario, este cumple con entregar al nudo propietario los despojos subsistentes. Si el conjunto de animales perece en parte sin culpa del usufructuario, este tiene opción de continuar en el usufructo reemplazando los animales que faltan, o de cesar en él, entregando los que hayan perecido. En el artículo 1759 establece que el daño causado por animales se rige por la responsabilidad objetiva, por el riesgo. Seguimos con preocupación algunos fallos, donde ante el pedido de algunos consorcistas o de vecinos, donde están sujetos al régimen de propiedad horizontal, generalmente en los departamentos, ¿no es cierto?, se resuelve generalmente la expulsión de las mascotas de compañía de los edificios, especialmente cuando su tenencia está establecida o está prohibida por el reglamento. Yo no comparto ese criterio, dejando de lado situaciones excepcionales, como por ejemplo, bueno, hubo un fallo de una señora que vivía con 11 perros, ya era una especie de acumuladora, y bueno, eso al estar mal alimentados y en mala situación, sí, en ese caso, pero no en todos. O sea, en mi opinión, y como ya reiteré en otras oportunidades, decidir si se quiere vivir con un animal no humano hacia la dignidad de la persona, y ello no debe ser respetado, y está por encima de lo que pueda disponer un reglamento de copropiedad. ¿Qué diríamos si uno de estos reglamentos no permitiese, por ejemplo, que vivan los niños o las personas de avanzada edad en el edificio? No resiste el menor análisis. El orden jurídico se ocupa de la igualdad, de la intimidad, la libertad, la no discriminación, etc., justamente para poner límites a estos abusos. Aun cuando se acepte que los animales son cosas, de todos modos, no se le puede impedir a un propietario que introduzca cosas en su inmueble en tanto no causen daños a terceros. Considero que compartir la vida con una mascota involucra el proyecto existencial de la persona humana, lo que abarca aquellos goces de la vida que se reflejan en la actuación cultural, social, intelectual. Se trata, también en mi opinión, de lo que se denomina como interés de afectación. Al ser así, se generan legítimas expectativas del titular que merecen ser protegidas, pero también se destaca la necesidad de otorgar una tutela especial a estos seres que tanto representan para las personas y también para la comunidad en general. Sin duda, una sociedad que respeta y cuida a sus animales tendrá un estándar de calidad superior. Hace ya tiempo, bastante tiempo, Darwin expuso sobre la expresión de las emociones de los animales, como por ejemplo pena, alegría, devoción, resentimiento, odio, cólera, desprecio, asco, culpabilidad, sorpresa, miedo, vergüenza, por poner algunos ejemplos. Se han hecho estudios sobre el factor anatómico de los movimientos, los gestos o los músculos faciales implicados que definen la emoción elegida, por ejemplo, subir o arquear las cejas, elevar o descender la comisura de los labios, secreción de lágrimas, entre otros. Se trata de los distintivos anatómicos de cada reacción emocional implicados en la expresión y reconocimiento de las emociones. En Europa, parlamentarios animalistas quieren que el estatus de seres dotados de sensibilidad no se aplique solo a las mascotas. No se puede discutir que los animales tienen sentimientos y conciencia. La ciencia lo ha comprobado, y admitido esto, es altamente loable el propósito de nuestro Instituto de Derecho Animal, remarcando estas cuestiones y partiendo de la base del deber moral que tenemos los humanos de respetar, ayudar, proteger y beneficiar a los animales no humanos. Nos hemos propuesto un claro objetivo plagado de dificultades.
cual es dotar a los animales de un régimen jurídico especial que tienda a protegerlos y a respetarlos. Es claro que aunque no se diga, el asunto está influenciado por aspectos sentimentales que no pueden ser obviados si se trata de comprender el objetivo de nuestro trabajo. Todos quienes hemos compartido parte de nuestra vida con un perro, sabemos que si bien jurídicamente es una cosa, se produce con él una interrelación afectiva muy fuerte. Lo cuidamos, lo vimos crecer, lo vimos cuando se alegraba, cuando se entristecía y hasta lo vimos morirse. Y le dimos muchísimo afecto y recibimos de él a cambio su amor incondicional. Lo llevamos al veterinario y muchas veces también los internamos en una clínica veterinaria y generalmente cuando se mueren suele ser un episodio muy triste, tan triste como el de cualquier otro ser querido. Lo recordamos siempre. Pero ello no ocurre, por ejemplo, con un par de zapatos, con un auto, con un reloj. Y citando al teólogo Schweitzer, decimos, es así que llegamos al principio fundamental y necesario de la moral. Bueno es mantener la vida y socorrerla, malo es aniquilarla y ponerle trabas. Verdaderamente moral es la persona y únicamente ella que obedece a la obligación de ayudar toda vida con la cual se encuentra en contacto y se niega a hacer nada que sea nocivo a ninguna cosa viviente. La vida como tal le es sagrada. En otras épocas se consideraba como una estupidez sostener que las personas de color eran verdaderos seres humanos y debían ser tratados como tales. Esa estupidez hoy se ha vuelto una realidad aceptada, una verdad aceptada. Hoy se considera exagerado extender la misma consideración a todo objeto viviente, aún a las manifestaciones más elementales de la vida, como existencia de una ética basada en la razón. Pero llegará el momento en que nos asombraremos de que la humanidad haya tardado tanto tiempo en considerar incompatible con la ética el daño que hoy causamos sin reflexionar a la vida que nos rodea. Si se admite lo anterior... Sí. Perdón, nos quedan 3 minutitos para su panel. ¿Para mi panel todo entero? Bueno, entonces voy a cerrar yo, la verdad que tenía bastante más para decir, pero voy a cerrar con una frase de... si no cerrá vos, Andrés, seguí con lo que falta y listo. No, porque quiero que por lo menos cuentes el caso de la orangutana Sandra, así cortito hacelo, lo voy a cerrar así: la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata a sus animales. Esto es de Mahatma Gandhi. Y bueno, y le paso, me quedo con muchas ganas de seguir hablando, pero le paso a mi compañera Natalia Rama, y por lo menos contá, porque tenemos mucha jurisprudencia al respecto, ¿sí? Por lo menos que cuente una, y si tenemos tiempo, 2. Sí, Nati, podés comenzar. Bueno, hola a todos, buenas tardes. En realidad mi presentación, yo iba a hablar respecto de 3 casos, ¿no? Los cuales fueron con decisiones en algunos contrapuestas, en otros similares, pero que bueno, que marca más o menos una idea de cómo resuelven nuestros tribunales sobre cuestiones de maltrato en nuestro país. Es muy cortito, lo voy a hacer muy cortito para que se entienda, ¿sí? Voy a hablar de 3 casos, que el oso Arturo, el caso de la orangutana Sandra, y el caso de un poli, ¿sí? El caso de Arturo, no sé si ustedes recuerdan, que fue un oso polar que vivía en el zoológico de Mendoza, ¿sí? Un grupo de gente que paseaba ese día por el zoológico vio, me dice, situación, ¿no? Que estaba viviendo este animal en un estado de sofocación terrible. Recordemos que Mendoza en verano tiene 38 grados de temperatura, un animal que está en realidad genéticamente creado para otro tipo de clima, ¿no?
bueno, se hizo una denuncia, se mediatizó, una asociación civil de una protectora de animales interpuso un habeas corpus, y en ese caso se rechazó su presentación, ¿sí? Se declaró improcedente. Esto sucedió en el año 2014, el mismo año que fue el caso de la orangutana Sandra. Si ustedes saben, Sandra, el fallo de Sandra realmente fue histórico, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque fue el que sentó un precedente radical en nuestra jurisprudencia debido al logro, ¿no?, de adjudicarle a la orangutana, o sea, de quitarle la calidad de objeto para otorgarle derechos similares a los humanos, ¿sí? Lo que significó ponerle fin, ¿no?, a esta calificación de bien mueble, de cosa mueble, y ubicarlo dentro de la categoría de persona no humana, ¿sí? Básicamente, el fallo, hubo muchas idas y venidas, la verdad fue un proceso muy largo, de varias instancias, duró 2 años, pero bueno, al fin se le pudo reconocer el estatus de sujeto de derecho por primera vez, ¿sí?, en nuestro país. Y el caso en realidad del perrito Poli, que lo voy a hacer muy cortito también, es un perrito que vive en Mendoza, en el cual sucedió que un vecino de la ciudad de Palmira, ¿no?, ante el incesante ladrido de este perrito, que provocaba disturbios en su siesta, se decidió levantarse, salir a buscarlo, atarlo a su autito, y salir arrastrándolo por todas las calles de la ciudad, muy similar a lo que pasó con el caso del perrito rubio en Mar de Ajó. Aviso que el perrito sobrevivió, gracias a Dios, se pudo atender, hoy está, no sé si se murió, pero salió por suerte vivo de esa situación. Y lo notable de este caso, ¿sí?, es que por primera vez la acción en contra de esta persona, que más allá de haberse dado la fuga, fue posteriormente identificada, es que el proceso penal en contra de este sujeto se inició de oficio de la Fiscalía, cosa que anteriormente nunca había sucedido. Eso, o sea, tengo mucho más para decir, pero bueno, la síntesis era esa, que son 3 casos distintos, podemos ver como en el caso de Arturo y de Sandra, tienen muchísimas similitudes en cuestiones de encierro, en un zoológico, y cómo uno desestimó la acción y otro fue un fallo histórico, ¿sí? No sé, no tengo más tiempo, pero bueno, básicamente está bueno que por lo menos se tenga un conocimiento de los primeros casos jurisprudenciales con respecto al maltrato, donde ustedes tienen que saber que la ley 14.346, que es una ley penal, los considera como víctimas, ¿sí? Entonces vemos el paralelismo, ¿no? Nuestro Código Civil los trata como cosas, y nuestra ley penal los trata como víctimas, así que festejo y feliz, más allá del horror de nuestro Código Civil, que exista la jurisprudencia, y que bueno, que día a día nuestros tribunales están como aceitados en este tipo de situaciones, ya no son tan aisladas, se incrementó muchísimo la denuncia en casos de maltrato, lo cual significa que hay un compromiso en la sociedad en que estas cosas dejen, ¿no?, de seguir sucediendo, y que los animales por sobre todo son merecedores de todo nuestro respeto, y que cuando hablamos de sujeto de derecho no equiparamos derechos con los humanos, con las personas, sino que lo que le estamos reconociendo y que tenemos la obligación de velar es por sus derechos a la vida, ¿sí? A la vida, a reconocerle ese carácter, el de la vida, o sea, el bien jurídico protegido de la ley penal, ¿sí? No es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, ¿sí? Básicamente, bueno, es eso. Agradezco el espacio, les agradezco que se hayan escucharnos, agradezco al colegio, y bueno, que tengan todos una muy linda tarde. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias al Instituto de Derecho Animal. Pasamos ahora al panel del Instituto de Derecho de Familia. Doctora Alicia Taliercio, le escuchamos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad,
entramos en la 10ª hora, o sea que los considero ya unos héroes. Fantástico. Y acá firmes, porque sigo viendo la cantidad de gente que está participando. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido de excelencia estas jornadas, de excelencia. Gracias a la doctora Mónica del Bene, a Cristina, que me cuesta siempre su apellido, pero que sabe que la quiero mucho, a Vicky, que es la hacedora de todo esto. El Instituto de Derecho de Familia, que viene trabajando muchísimo en todo lo que va de este año por estos medios, hoy tiene el honor de presentar al doctor Eduardo Robeda, que en una primera parte va a trabajar. El doctor Eduardo Robeda, mire, tiene un currículum espectacular. Yo voy a ser breve en atención a la situación de los tiempos de hoy. Es egresado de La Plata, profesor titular de Derecho Civil 5, entre otros, de la Universidad de La Plata, profesor adjunto ordinario en Familia y Sucesiones de la UBA, autor de varios libros, abogado adscripto a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín y es relator del Ministerio como de Ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hoy el doctor nos va a hablar sobre un tema que en Derecho de Familia nos preocupa mucho, que es los derechos y obligaciones de los abuelos respecto de los nietos, siempre comparando, siempre viendo qué pasaba antes del año 2015, cuando aparece nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Doctor Eduardo Robeda, bienvenido. Muchas gracias. La palabra es suya. ¿Me están escuchando? Sí. Bien, perfecto. Bueno, dos o tres cositas antes de empezar. En primer lugar, agradecer tanto a la universidad como a vos, Alicia, y a las autoridades por la invitación. Es siempre un placer compartir con ustedes, esperemos que me sigan invitando. Esta modalidad permite hacer muchas cosas en el mismo día, así que va a ser un placer acompañarlos en esta modalidad, así que muchísimas gracias. En segundo lugar, agregar a lo que venían hablando mis colegas, porque me pareció muy interesante, que el proyecto de Código Civil y Comercial, de reforma del Código Civil y Comercial, presentado por la comisión elaborada por el Poder Ejecutivo en el año 2018, incluyó a los animales. Los incluyó en el régimen de bienes del matrimonio, estableciendo el carácter propio de las mascotas o de los animales de compañía que cada uno de los cónyuges tuviera antes de la celebración del matrimonio, y una cláusula muy interesante en el 499 bis, que establece que en caso de divorcio, en caso de liquidación de la comunidad, no solo se debe analizar los intereses de los cónyuges y de los hijos, sino también el bienestar del animal. O sea, establece como un criterio a los efectos de determinar la validez, el acuerdo que tengan con relación a la mascota de la pareja, el bienestar del animal. Se me ocurre, por ejemplo, quién de los dos tiene más espacio para que pueda jugar afuera el animal y demás, como un criterio a valorar por el juez, si es que los ex cónyuges no se ponen de acuerdo en el modo de atribuirse los animales de compañía. Así que mientras los escuchaba me acordé de eso y lo fui a buscar porque no lo tenía tan presente y me dieron tiempo de encontrarlo. Así que bueno, va como aporte, si se quiere, a las colegas que me precedieron, ¿sí? Y por último, antes de comenzar, pedirles o sugerirles que sigan mi perfil de Instagram, que es eduardo.robeda, donde estoy compartiendo allí fallos, comentarios, videos y demás, que espero que les sean de utilidad en materia de formación permanente, ¿sí? Yo tengo un PowerPoint para proyectar. ¿Es posible que lo hagamos, Alicia? ¿O no? Mónica, ¿se puede? Mónica. Se puede, sí, se puede, sí. Bien. Vos me tenés que habilitar para compartir, ¿no? Ya está habilitado, doctor. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. No, pero ahora, a ver. Ahora sí. Ah, bien, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, el tema para el cual me convocaron es el de los alimentos de los abuelos a los nietos, o sea, los deberes y obligaciones de los abuelos hacia los nietos. Y aquí lo primero que debo compartir con ustedes es que en general estos derechos y deberes de los nietos hacia los abuelos o de los abuelos a favor de los nietos se transcurren en un nivel de
espontaneidad y amor por fuera del derecho. Es decir, el derecho aparece en este tipo de cuestiones cuando por alguna razón la familia no ha logrado establecer vínculos adecuados de amorosidad o pongamos de afectividad, pongámoslo en esos términos, lo que obliga a una acción judicial. Es decir, ¿qué abuelo en condiciones de poder pagar una cuota no contribuiría con su nieto en posibilidad de hacerlos si no fuera porque existe previamente una mala relación entre ellos y demás? O sea que, de alguna manera, el derecho que vamos a estudiar en el día de hoy es subsidiario de la afectividad como modo de resolver las cuestiones en materia de derecho de familia. En cuanto a los alimentos propiamente dichos, debidos a los menores de edad o a los niños, niñas y adolescentes, existen dos regímenes paralelos. El régimen derivado de la responsabilidad parental, que es aquel que tienen los progenitores a favor de sus hijos menores de edad y hasta los 21 años, y con la especificación de cuando el hijo mayor de 21 pero menor de 25 se capacita y como consecuencia de esa capacitación no puede proveerse sus propios alimentos, que es un régimen amplio, es un régimen que comprende todo lo necesario para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente de acuerdo a su condición y fortuna. Es decir, es un régimen que por sus características no tiene límites. Está previsto precisamente para que los progenitores le den todo lo posible a sus hijos en el marco de la responsabilidad parental, ¿sí? En paralelo con este régimen están los alimentos derivados del parentesco regulados en los artículos 537 y siguientes del Código Civil y Comercial. Estos alimentos, a diferencia de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, sí son limitados. Limitados en el número de casos que abarcan, ascendientes, descendientes, colaterales hasta el primer grado y parientes por afinidad en primer grado, y también limitados en cuanto a la extensión de la cuota alimentaria, donde la cuota es una cuota de subsistencia muy diferente a la cuestión derivada de la responsabilidad parental, que como hemos visto tiene un marco de amplitud muy diferente. En ese contexto, cabe preguntarse, primeramente, ¿cuáles son los elementos que se deben probar en caso que se intente una acción o una demanda de alimentos por parte de los nietos hacia sus abuelos? Claro está que lo primero que habrá que acreditar es el vínculo jurídico, es decir, la existencia del vínculo de parentesco entre abuelos y nietos. El segundo requisito establecido es el denominado estado de necesidad, que tiene en el caso de los menores de edad una particularidad, que es que este se presume. Se presume que el menor necesita o está en estado de necesidad por el solo hecho de ser menor de edad o niño, niña y adolescente. En tercer lugar, debe acreditarse la imposibilidad del obligado principal. Y esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, pero en principio, es carga de la prueba de el progenitor que en representación de sus hijos demanda a los abuelos, el acreditar o probar que él mismo o el otro progenitor no pueden darle los alimentos necesarios de acuerdo a su condición o fortuna. Esto tiene que ver con un aspecto que vamos a analizar dentro de unos minutos, que es la cuestión de la subsidiariedad o accesoriedad de la demanda de alimentos contra los abuelos. Y finalmente, como en toda demanda de alimentos, y así lo establecen todos los códigos procesales, el denominado caudal del alimentante, es decir, la capacidad económica del alimentante de afrontar una cuota alimentaria, en este caso, a favor del nieto. Bien, adelantábamos hace unos minutos sobre qué tipo de obligación es la obligación de los abuelos con relación a los nietos. Y aquí, en doctrina, se observan dos posturas. Una primera postura, a la que llamaremos tradicional, y que de alguna manera es la única que está reflejada expresamente en el Código Civil y Comercial, es la que denomina que la obligación de los abuelos hacia sus nietos en materia de alimentos es una obligación subsidiaria. ¿Subsidiaria de quién? Bueno, subsidiaria de sus progenitores, o sea, los primeros obligados son los progenitores, y solo en caso de imposibilidad de estos
será posible demandar a los abuelos, y esa demanda contra los abuelos deberá estar acotada al régimen de parentesco, es decir, cubrir las necesidades mínimas de subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica y educación en este caso, ¿sí? Otro sector de la doctrina, más modernamente diría yo, ha planteado que la obligación no es subsidiaria, sino que es accesoria o sucesiva de la obligación de los padres. Estos autores, Marisa Herrera entre ellos, sostienen que los abuelos están obligados a dar a sus nietos todo lo necesario de acuerdo a su condición y fortuna. O dicho de otra manera, la necesidad del niño para su desarrollo integral, que deviene de las convenciones internacionales, no se ve limitada por quién es el obligado al pago de los alimentos. Razón por la cual la demanda de los abuelos no solo será en términos de alimento de subsistencia, sino que también será lo establecido para todo lo necesario para su desarrollo integral de acuerdo a su condición y fortuna, ¿sí? Estos autores agregan además que todos los miembros de la familia ampliada, tienen el deber de respetar ese superior interés del niño y hacerlo realidad. Razón por la cual esa ayuda o esa colaboración tiene que estar presente en términos de solidaridad sobre todos los miembros de la familia ampliada. El Código Civil y Comercial, sobre este punto, tiene 2 artículos. El primero es, en el marco de la responsabilidad parental, el artículo 659, que establece una obligación amplia, pero que en esa obligación amplia solo nombra a los progenitores. En cambio, en el título del parentesco, cuando define en el artículo 546 la extensión de la cuota alimentaria, dice que entre parientes se deben subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica. Este es el marco legal básico en materia de alimentos entre parientes. Y agrega, en caso de ser menores de edad, se comprenden también los gastos necesarios para la educación. Esto, en lo personal, me lleva a pensar que el Código tuvo a la vista estas interpretaciones sobre la amplitud de los alimentos y, sin embargo, decidió mantener el criterio tradicional de la categoría subsidiaria. ¿Por qué? Y bueno, porque si no hubiera dicho en el capítulo de los alimentos de parientes, hubiera remitido a las normas de la responsabilidad parental, cosa que en el caso, que por caso no hace, ¿sí? Sin perjuicio de ello, muchas veces esos límites se encuentran difusos, porque en muchas ocasiones la cuota alimentaria no se establece en la jurisprudencia de manera muy estricta, sino que por el contrario se toman con cierta laxitud. Muy bien, fíjense este fallo de la Sala C de la Cámara Nacional Civil. La abuela paterna debe ser condenada a abonar, en concepto de cuota alimentaria a favor de sus nietos, el rubro vivienda, consistente en el mantenimiento de la situación de hecho actual, esto es, la provisión del inmueble de su propiedad de aquellos que habitan. O sea, aquí no le estableció una cuota en dinero, sino que le estableció una cuota en especie, que es tolerar la habitación, el derecho de la habitación de los niños que eran sus nietos en una vivienda de su propiedad. Recuerden ustedes también que el nuevo código autoriza el cumplimiento de la cuota de alimentos, sea en dinero, sea en especie. También lo hacía el anterior, pero ahora el código lo dice expresamente. Muy bien. El artículo 668 del Código Civil y Comercial, ubicado en el marco de la responsabilidad parental, establece que el joven, el niño, niña o adolescente que quiera reclamar alimentos puede demandar al progenitor que no los abona, por supuesto, y conjuntamente a sus abuelos. Es decir, que puede acumular a la demanda contra su progenitor la demanda contra los abuelos y también establece la posibilidad de demandar autónomamente a los abuelos, es decir, sin demandar al progenitor. En este segundo caso, el código también establece la carga de la prueba en cabeza del actor,
cuando dice que cuando se demande autónomamente a los abuelos, es necesario acreditar verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. O sea, que pone como carga de la prueba del actor la imposibilidad de cobrarle a su progenitor. Muy bien, veamos algunos fallos sobre este punto. Antes de la vigencia del código, ya había fallos que habían condenado a los abuelos y habían autorizado a demandarlos directamente. En este fallo de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, por ejemplo, se dice: el trámite de un juicio previo contra el progenitor es innecesario para acceder a la prestación alimentaria por parte de los abuelos, pues basta razonablemente que de las actuaciones surja que aquel no posee capacidad alimentaria o es renuente a brindarla, más aún cuando la madre del menor no tiene ingresos excesivos y los abuelos sí. O sea, acá autorizan a demandar derechamente a los abuelos sin pasar por el progenitor incumplidor, ¿sí? En este fallo, en cambio, se permite ampliar el juicio contra los abuelos. Dice: la acción de alimentos contra los abuelos paternos debe tramitar en el mismo juicio en el que se demanda por tal concepto al progenitor, debiendo sustanciarse la litis con todos los legitimados pasivos señalados por la actora en la demanda, pues dicha solución responde a un criterio flexibilizador en aras a resguardar el interés superior de los niños, máxime cuando el Código Civil y Comercial da la opción para que se accione contra todos los ascendientes, ya sea en un mismo proceso o en un juicio diverso. Este fallo es de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro. Muy bien. Y también se puede, ahora ya con el Código Nuevo, demandar conjuntamente al progenitor y a los abuelos. Este fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes así lo establece expresamente. No lo voy a leer para que no perdamos tiempo, ¿sí? Un tema interesante y que ha tenido alguna recepción jurisprudencial es la obligación del progenitor que reclama de probar su propia imposibilidad de darlos. O sea, no basta con probar la imposibilidad del otro progenitor, sino también la propia imposibilidad de quien lo reclama. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes entendió que esa imposibilidad se encontraba acreditada por el prestar atención personal y cuidados al hijo. Es decir, teniendo la madre la obligación de ejercer exclusivamente, en el caso, ¿no?, el cuidado personal del hijo, su imposibilidad de mejorar su situación económica se veía claramente limitada y con ello consideraron suficiente para tener por acreditado la imposibilidad del progenitor. Muy bien. Defensa de los alimentantes. O sea, ¿qué pueden hacer los pretensos alimentantes, en este caso sus abuelos? Bueno, en primer lugar, debemos decir que todos los códigos establecen que los abuelos, en general los alimentantes, no tienen posibilidad, los códigos procesales, ¿no?, de contestar demanda, porque esa opción les está vedada. Sin perjuicio de ello, al menos en la provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia mayoritaria ha admitido, en virtud del derecho de defensa en juicio, que el demandado de alimentos conteste demanda. En general los abogados son duchos en eso y no le ponen contesta demanda al escrito, pero en la primera presentación lo que hacen es técnicamente contestar la demanda. Pero aquí hay una cuestión de defensa en juicio y, a mi entender, el propio código en el 668, cuando dice que pueden traer a otros parientes obligados, ¿cuál sería la forma de traer a otros parientes obligados? Contestando demanda y estableciendo una citación de terceros. Procesalmente esa es la única posibilidad de hacerlo. Entonces, de alguna manera entiendo que los códigos, una vez que se reformen, porque los códigos procesales va a haber que reformarlos, deberán admitir la contestación de la demanda sin perjuicio de que ello no debe atrasar el trámite del juicio, teniendo en cuenta la trascendencia de la velocidad en este tipo de prestaciones donde están en juego necesidades básicas insatisfechas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2001, en el fallo Guggenheimer,
estableció algo sobre el particular diciendo: tratándose de reclamos vinculados con prestaciones alimentarias a favor de menores, los jueces deben buscar soluciones que se avengan con la urgencia de este tipo de prestaciones, de alguna manera marcando un rumbo relativo a la urgencia, ¿sí? El artículo 546 del Código Civil y Comercial autoriza a los abuelos a traer a juicio a otros parientes en condiciones de prestarlo, sean de grado más próximo, sean de grado igual. Es decir, por ejemplo, demandados los abuelos paternos, ellos podrían traer al juicio a su propio hijo, en tanto obligado principal, como así también a los abuelos maternos. ¿Por qué? Porque ellos están en igualdad de grados y eventualmente pueden estar en condiciones de procurar. En este punto es interesante porque es una gran reforma que tiene el Código Civil y Comercial. En el Código Viejo, el abuelo demandado debía tramitar el juicio, llegar hasta la sentencia y recién allí iniciar un incidente de contribución en los términos del artículo 650 del Código Civil y Comercial. Del Código Procesal Civil y Comercial. En cambio, en el nuevo código, la norma establece la posibilidad de que en el juicio principal de los alimentos también se traiga a otros obligados y que en definitiva se resuelva teniendo a todas las partes en el proceso. Muy bien. También es necesario tener en cuenta otros deberes que tenga el alimentante. O sea, en este fallo que les traigo, se redujo una cuota al 50% en Cámara, ¿no? Se redujo a un 50% la cuota fijada porque la abuela a su vez tenía 2 hijos de 8 y 12 años. Se trataba seguramente de una abuela muy joven. Y en ese caso también tenía sus propias obligaciones alimentarias. Muy bien, vamos a algunas cuestiones procesales interesantes. La primera ya la hemos mencionado, que es que existe la posibilidad de, además de traerlos a juicio, si no se los trae a juicio, iniciar un incidente de contribución posterior. Esto será para el futuro. Los alimentos pasados serán harina de otro costal, como quien dice. El demandado tiene también ahora la posibilidad de repetir lo pagado. Esto no significa que el código abandone el criterio general por el cual los alimentos son irrepetibles. Pero los alimentos son irrepetibles entre acreedor y deudor. No así, como bien lo dice el código, con relación a otros obligados. Es decir, si uno de los abuelos paga la cuota alimentaria una vez demandado, puede repetir contra los otros abuelos, sea el total de la cuota, sea su parte proporcional eventualmente. También podrá repetirlo inclusive contra los propios progenitores, es decir, en el caso que planteaba hace unos minutos, contra su propio hijo. ¿Sí? Esto es muy interesante porque no estaba claramente establecido en el código anterior, por supuesto, ¿no? La acción de repetición prescribe, ¿no? A la diferencia del derecho de alimentos, que es imprescriptible, y prescribe al año desde el momento en que se hizo el pago. Y otra cuestión interesante que ha tratado la doctrina es que es posible también repetir los pagos espontáneos. Es decir, si yo como abuelo advierto que uno de mis nietos está pasando necesidades y cubro esas necesidades, puedo, sin necesidad de que me demande, puedo luego reclamarle repetición a otros obligados siempre y cuando logre probar el pago que he realizado. ¿Sí? O sea, no necesariamente para tener acción de repetición es necesario ser condenado en alimentos. ¿Sí? Y finalmente, de mi parte, para no abusar de su tiempo y no robarle el tiempo al siguiente expositor, es posible en la demanda contra los abuelos reclamar alimentos provisorios. ¿Sí? Saben ustedes que el Código Civil y Comercial establece que desde el momento del inicio de la demanda pueden reclamarse alimentos necesarios para el transcurso del juicio y los gastos del juicio, circunstancia que en este fallo que les cito aquí ya está reflejado. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable
Eduardo, Gracias, Alicia. Estuve bien con el tiempo, ¿no? ¿No me pasé? Perfecto, perfecto. Eduardo, Buenísimo. quiero aclararte que estás en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Perdón. Tengo que aclararlo, perdón. Perdón, yo también. Estamos en las 4ª jornadas académicas del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, mi querido. Perdón. Pero lo que pasa es que vos me citás desde los 2 lugares y me confundí. Exacto, es eso. Yo te cité de los 2 lugares. Bueno, pido disculpas favor. y le agradezco especialmente a ¿cómo se llama la presidenta? Que la conozco desde que éramos muy chicos los dos. Vicky Llorences. Sí, Victoria Llorences, que era la coordinadora del posgrado en familia cuando yo empecé a dar clases en Loma de Zamora. Así que le agradezco mucho también a ella la invitación y le mando mucho. Sí, exactamente. Bueno, voy a dar un final a todo lo que hemos estado trabajando, pero en este aspecto. Mi tema es qué pasó con la responsabilidad parental a lo largo del tiempo. Yo voy a hacer un muy breve resumen. Ustedes saben que a mí me gusta mucho explayarme, pero hoy he prometido cumplir religiosamente con los tiempos. ¿Por qué me interesó este punto? Quizás porque por mi antigüedad, tanto en el cargo, tanto de edad como en los cargos que fui teniendo, he visto cómo se fue desarrollando esta temática que en un comienzo realmente era una absoluta invisibilización respecto de los hijos, en donde los mismos estaban ignorados, cosificados, invisibilizados. Que cuando en nuestro primer Código Civil y Comercial, Código Civil de Vélez, les estoy hablando, allá por 1872, se hablaba solamente de los derechos de los padres respecto de las personas y los bienes de los hijos, con los que se ampliaba, pero en forma absoluta, todos los derechos que podían tener los mismos y cómo los niños, por supuesto, no contaban en absoluto para poder poner sus propias opiniones o sus propias necesidades. Acá lo que se velaba era la necesidad del adulto. Con el tiempo, recién en el año 1968, yo estaba estudiando en esa época en mi querida también Facultad de La Plata, viene el gran cambio de la 17711, la famosa ley de aquella época que hizo cambios tan trascendentes al respecto, y se cambia y se habla de derechos y obligaciones. El 264, el antiguo artículo 264 del Código Civil, comienza a hablarnos ya en ese momento de derechos y obligaciones. Pero fíjense ustedes que siempre primero era la palabra derechos, y esto no era inocente, porque se daba como un mayor acento a la posibilidad que tenía el progenitor, porque en aquella época todo estaba en cabeza del padre, el progenitor para poder disponer de la persona y de los bienes de sus hijos. Esto era muy discutido, yo era jovencita, en alguna época lo fui, y era una luchadora en contra de estas posibilidades. Primero, había 2 aspectos que a mí nos dolía a todos los que estábamos en esos momentos, que era, primero, la forma cosificada que tenían los chicos, en donde se pasó de una ignorancia absoluta a la persona de los mismos a considerarlos como objetos de protección, no sujetos de derecho, objetos de protección, en un paternalismo que realmente jugaba absolutamente en contra, porque los pequeños no tenían jamás ni voz ni voto y todo quedaba en cabeza de un progenitor. Nuestra lucha en aquella época era no solo para lograr que estos niños fueran visibilizados de alguna manera, sino, por otro lado, también reconocer a la mujer que tuviera ciertos derechos, ya que hablábamos tanto de los derechos que tenían en aquella época la patria potestad, hablar tanto al respecto, pero solo estaba en cabeza del hombre, al punto tal que si una mujer no estaba su pareja, su marido en aquella época cerca, para hacer cualquier tipo de transacción había que estar buscando al marido, sino acudir a los medios judiciales, lo que era una judicialización realmente bastante innecesaria y bastante fructuosa al respecto, muy negativa. ¿Qué pasaba a la vez con los niños? Fíjense ustedes que paralelamente a esto de no ser reconocidos como tales, se los castigaba por las conductas de los adultos.
Así teníamos nosotros niños en el comienzo de nuestro Código Civil, niños que eran catalogados como legítimos y niños ilegítimos. Qué palabras bastante duras, ¿no es cierto? Los legítimos, los que provenían de un matrimonio, y los ilegítimos eran los que venían de otro tipo de uniones, en las cuales a su vez se los subcalificaba. Eran los incestuosos, adúlteros, sacrílegos, según como habían venido, si había relación de parentesco, si estaban era fuera de un matrimonio, o los sacrílegos cuando se había hecho un voto de castidad, que no tenían ningún tipo de derecho, y al lado de ellos teníamos a los chicos, los hijos naturales, que a esos sí se les reconocía ciertos derechos, pero muy mínimos. Estos eran dos fuentes que se luchaba mucho, estoy hablando de la década del 80, para que se produjera algún tipo de cambio efectivo al respecto. Después de muchas luchas y de mucho bregar al respecto, sale la ley 23264 en septiembre del año 1985. Miren el tiempo que hace, esa ley dio lugar a que yo sacara mi primer librito, al que amo mucho, ese primer librito que lo escribí con una Remington, que justamente trataba del análisis de la patria potestad compartida, que aparece en ese momento, la patria potestad compartida y el reconocimiento de los hijos como ya con otra mirada, como hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La patria potestad compartida no fue fácil lograrla, porque había dos grandes corrientes doctrinarias en esos momentos, grandes discusiones al respecto de si esta patria potestad compartida tenía que ser conjunta o indistinta. Fíjense ustedes en lo que se basaban en esos momentos, discusiones en cada una de las cámaras, en la del Senado y la de diputados. Ustedes saben que esta ley aparece en la Cámara de Diputados, esto como una anécdota, ¿no? La ley se forma en la Cámara de Diputados, pasa en revisión a la Cámara de Senadores, por circunstancias del momento, en vez de revisar la Cámara de Senadores del proyecto que le envía a diputados, que esa era su obligación realmente, en realidad hace un nuevo proyecto y se lo devuelve a la Cámara de Diputados. Esto termina en una contienda que tiene que ser revisada en su momento por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que le da la razón a la Cámara de Diputados, siendo valiosa o considerada el primer proyecto, que ante esta determinación de la, digamos, de esta comisión de constitucionalidad, ante esta situación, cuando pasa a senadores, se aprueba sobre tablas, o sea, no hay mayores discusiones y así aparece al poquito tiempo la ley 23264. Esta ley, las dos discusiones que se mantenían era, bueno, tiene que ser patria potestad compartida, sí, en la titularidad en cabeza de ambos progenitores, el ejercicio en cabeza de ambos progenitores, pero en forma conjunta, es decir, cualquier acto que llevaba a cabo uno de los progenitores se consideraba que tenía el asentimiento tácito del otro progenitor, tácito o expreso, ¿no? Del otro progenitor. Esto era el ABC que, digamos, había una gran fuerza para que así saliera. Sin embargo, frente a esta situación, se estableció que para la comunidad tenían que tener los dos, ambos progenitores, dar el consentimiento para cada uno de los pasos que se fueran dando. Esto era la patria potestad compartida conjunta. Ambos progenitores tienen que dar un expreso consentimiento, no la faceta tácita. Y la indistinta era cuando solo un progenitor decía una cosa, ya el otro tenía que aceptarla o darla por consentida. A esta última postura se le dijo que en la indistinta, cuando un solo progenitor proponía y el otro tenía que aceptarlo, era que se le daba un premio a los valiosos. Eso había dicho más de un diputado en aquella época, que era dar el premio al que se apuraba más a sacar una resolución. Por ejemplo, elegir un colegio, aquel progenitor que ya lo había elegido tenía el premio, era ese el colegio, y el otro no podía tener discusiones, salvo que lo llevara por cuestiones ya extremas, que lo judicializara esta situación.
Frente a esto venían las grandes discusiones. Bueno, ¿qué aplicamos? ¿La conjunta, compartida conjunta o la compartida indistinta? En esos momentos, o sea, es lo que se plasma en la 23264, que es la reforma del Código Civil de aquellos momentos, se establece en principio la patria potestad compartida indistinta, porque se presuponía, el 264 de aquella época, el artículo 264, se presuponía que lo que establecía uno de los progenitores llevaba o tenía el consentimiento expreso o tácito del otro progenitor. Menos, cuando se hace la reforma, el 264 se le agrega el 264, el bis, el ter, el quater, el 264 quater, que lo da esta ley, la 23264, establece que en casos específicos tienen que tener el consentimiento expreso de ambos padres. O sea, se establece la patria potestad compartida, conjunta, para actos específicos de la vida de los niños. En aquellos momentos, esto se repite ahora, por eso los menciono en especial, pero que van a tener una repetición con las nuevas reformas actuales. ¿Qué es lo que se va a establecer? Bueno, cuando se tienen que casar, los menores de edad que quieren contraer nupcias, a ambos padres tienen que dar su consentimiento. En aquella momento también era la autorización para darles entrar en ciertas fuerzas armadas o de seguridad o religiosas, o todo lo que fuera religioso, se necesitaba de ambos papás para hacerlos salir del país, para la administración o disposición de sus bienes. Estos eran puntos claves en los cuales los dos tenían que dar su consentimiento. Y en caso de que esto no ocurriera, por supuesto que se tenía que acudir al juzgado. Paralelamente con esto, respecto de los jóvenes, de los niños, acá teníamos que se les va dando una mayor y pequeña visibilización, por cuanto los chicos, a través de esta legislación, la 23264, se los nombra ahora hijos matrimoniales o hijos extramatrimoniales. O sea, se deja de lado esa expresión casi peyorativa de legítimos e ilegítimos, como si los chicos tuvieran la culpa de nacer de tal o cual manera. Se deja de lado esta situación y se hace que los niños matrimoniales o extramatrimoniales, y se les da los derechos tanto a unos como a otros. Es decir, se deja de castigar, de calificar erróneamente a los mismos, y también de alguna manera castigarlos porque estos chiquitos no tenían los derechos suficientes. Esto va en paralelo. Así se maneja hasta hace muy poquito, que llegamos a agosto, hoy que estamos festejando los 5 años, hasta el mes de agosto, el 1 de agosto del año 2015, en donde se hace un nuevo y muy importante cambio al respecto. Este cambio no es, digamos, inocente, sino que viene precedido de una serie de circunstancias que estaban actuando de manera de presión para que los niños se los reconociera de ciertas maneras y que los padres tuvieran la función de proteger estos derechos de los niños. Es decir, vamos a variar desde lo semántico hasta el contenido de lo que va a ser la hoy llamada responsabilidad parental. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, lo primero y fundamental es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, convención que se lleva adelante en Nueva York con la mayoría de los países presentes en el año 1989 y que es ratificada por la República Argentina en el año 1990, y yo esto siempre lo doy este toquecito porque creo que es interesante. Ustedes saben que cada país aprueba, ratifica y que puede hacer aclaraciones u observaciones respecto de la convención, cualquier convención, entonces en general cualquier convención que va a ratificar. Para este caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ustedes saben que fue en un año, nosotros en el 90 ya la ratificamos, en un año fue ratificada en casi todos los países
menos en 3. Curiosamente, uno de los países que no lo ratifica es Estados Unidos, cuando la convención se llevó a cabo en Nueva York. Y, sin embargo, Estados Unidos no lo ratifica, entre otras cosas, los comentarios y no lo ratificó hasta el día de hoy, quiero aclararlo, nunca fue ratificada, es por las cuestiones bélicas, que si se permite, si no se permite a los niños participar, y bueno, y algunas cuestiones netamente de corte político que hicieron que hasta el día de hoy no fuera ratificada. Y después 2 pequeños países de más reciente creación, que son Somalia y Sudán del Sur. Son los únicos países en el mundo que no ratificaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño con la trascendencia que la misma trae aparejada. Cuando nosotros la ratificamos, en el año 1990, se hacen 3 aclaraciones y una observación. Es muy importante a mi gusto traerlas a nota porque después forman parte, esta convención en el año 1994, por la reforma constitucional, por el artículo 75, inciso 22, pasa a formar parte del bloque de constitucionalidad con la trascendencia que esto trae aparejado. Pero viene a formar parte con las aclaraciones y con la observación. La primera aclaración se refiere, ustedes saben que en la convención se dice se es niño hasta los 18 años, pero no se dice desde cuándo. Entonces, cuando se hace la ratificación, se aclara que para la República Argentina se es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Primera aclaración que es fundamental por las leyes que después se van a ir dictando en su consecuencia. La segunda aclaración se refiere justamente a las cuestiones bélicas, porque en muchos países se permitía participación bélica a partir de determinada edad de los niños. Nuestro país aclara que en ninguna edad nuestros niños van a ser partícipes de cuestiones bélicas. Y en tercer lugar es la planificación familiar, que se establece que esa planificación familiar es netamente privada, no corresponde al Estado inmiscuirse en cuanto a la planificación en sí. Ustedes saben que hay algunos países que se limita el número de hijos que se puede llegar a tener por distintos tipos, distintas circunstancias. En nuestro país eso no se aclara expresamente de que eso no es así. El Estado no puede intervenir en cuanto a planificación familiar propiamente dicho. Y la única observación que lleva adelante y que es absolutamente importante es el decir que no se admite en nuestro país, en esos momentos, no se admite la adopción internacional. Ustedes saben, hoy hemos escuchado, bueno, en estas jornadas tan ricas, hemos escuchado temas de adopciones internacionales, la verdad fantásticas, pero yo les quiero decir que en su momento Argentina estaba siendo un poco proveedora de niños para afuera, entonces se hace esta aclaración, esta directamente como una observación. Argentina no da la posibilidad de adopciones internacionales, pero las leyes después lo fueron modificando, hay requisitos, vos si tenés 5 años de residencia en el país podés adoptar igual, en fin, hay una serie de posiciones que hoy han alivianado un poco esta observación tan fuerte que se hizo en su momento. Esto después lo toma la ley 26061, en el año, que es de septiembre del 2015, y la ley 13298 de la provincia de Buenos Aires, que es anteriores, unos meses anteriores del 2005, no 15, perdón, 2005, que es de enero de 2005, con su reglamento que salió muy rápido, en marzo del año 2005 ya estaba reglamentada. Todas estas bases hacen una nueva mirada de lo que es el derecho del niño y la postura de los padres. Los padres tienen que apuntar a la protección integral del niño. Se dijo en su momento que hablar de protección integral del niño era una norma abierta, de tal manera que dentro de esa expresión podía entrar muy diversas circunstancias y a través de cuestiones contradictorias. Pero es necesario que sea una norma abierta, porque justamente cada país va a adaptar esa necesidad de la cual va a ser la protección integral del niño
de acuerdo a las idiosincrasias que vamos teniendo cada uno de los países que somos partícipes de estas convenciones. Yo miro la hora. A ver, a donde apuntamos realmente es, ¿qué debemos entender hoy por el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué es la función de la responsabilidad parental? No es, digamos, inocente lo semántico. Fíjense que cambiamos patria potestad compartida, a responsabilidad parental de los progenitores. ¿Qué es el conjunto de deberes? Primero se pone deberes y derechos que tienen los progenitores hacia las personas y bienes de sus hijos. Ahora es el 638, antes era el 264, ahora está es el artículo 638 y los que le siguen. Y esa es para la protección, el desarrollo integral de los mismos y el cuidado permanente. O sea, la protección integral se da. ¿Cómo la tenemos que analizar? Mire, yo creo que hay una fórmula que es la que aplico muchas veces cuando saco mis sentencias, que no puede fallarnos. ¿Qué entendemos por protección integral? Primero, yo le tengo que reconocer cuáles son los derechos de este niño. De todos, pero en especial aquel que a mí me llega a través de una sentencia, de un juicio. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cómo hacemos para que esos derechos estén protegidos? ¿Qué hacen estos papás para que estos derechos estén debidamente protegidos? Y en caso de que se haya producido la vulneración, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver la situación al verdadero estado de que puedan disfrutar de los derechos que estos niños tienen? Si nosotros tenemos en cuenta estos principios, siempre vamos a ir por la parte más positiva respecto de lo que es bueno para ellos. Sin perjuicio de ello, y ya como para terminar, yo les quiero comentar que a pesar de las hermosas leyes que tenemos, a pesar de que el código, con sus errores, miren, con sus vacíos legales, yo escuché a todos los disertantes y la verdad que me han fascinado, porque uno mejor que otro, honestamente, los requete felicito. Tenemos vacíos legales, sí los tenemos, como dijo Roleri cuando arrancó, tenemos muchas veces los jueces que cumplir la doble función de jueces y de legisladores, y lo tenemos que hacer, porque no podemos dejar sin solución la problemática que nos trae en análisis, y lo vamos a hacer. ¿Que tenemos contradicciones? Sí, señores, las tenemos, les puedo asegurar que tenemos contradicciones. Hay infinitas, pero les nombro solo uno. Se está hablando de que solamente se permite a los niños que tengan 2 progenitores, cuando por otro lado estamos hablando del progenitor afín como tercer progenitor. Son contradicciones, nos tenemos que poner de acuerdo también al respecto. ¿Que tenemos que tener un código de procedimientos especializados? Sí, señores, claro que sí, eso lo pedimos muchísimo. Es más, desde el Colproba, Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, venimos trabajando esto desde 2 ángulos. A ver, ¿qué posibilidades hay? Se va a crear un código que sea código procesal de familia o vamos a poner un capítulo dentro del código de procedimientos actual, a agregarle un capítulo que se refiera exclusivamente a las normas procesales. Para finalizar, porque me prometí cumplir la hora y lo voy a hacer, para finalizar. Yo les quiero decir que los niños siguen siendo invisibilizados aún hoy, a pesar de todas las hermosas leyes que tenemos, a pesar de que los jueces luchamos mucho por la aplicación práctica, efectiva, coherente de estas leyes. Los niños son invisibilizados. Los progenitores, en las permanentes luchas entre ellos, se olvidan de lo que están padeciendo esos chiquitos. Y los niños adoptan una doble actitud, que es, por una parte, hay un cambio de roles. En ese cambio de roles, estos chiquitos son los que a veces protegen al padre, y hacen al padre o a la madre, a los progenitores. A veces hacen o dicen cosas para tener contentos a este progenitor, o hacen y dicen cosas para tener contento a este otro progenitor. Pero cuidado, porque esos niños están vacíos de cariño, están vacíos de sentimientos, y el día de mañana
son los chiquitos que quizás lamentablemente vayan a buscar la salida afuera de la casa. Y la salida afuera de la casa, mis queridos, no siempre es buena. Puede ser la droga, puede ser el alcohol, o puede ser el embarazo infantil. Tengo nenas de 13 años que ya son mamás. Entonces, a ver si esta pandemia nos ayuda para hacer un freno, un razonamiento de cómo estamos posicionados como padres respecto de nuestros hijos, despojándonos de todo lo personal, de todo lo que hace a lo nuestro, a lo que nosotros queremos, deseamos o nos enoja, despojarnos de eso y dedicarnos exclusivamente con la mirada hacia nuestros niños, que es por lo que tanto lucho permanentemente. Bueno, muchísimas gracias, hasta me emociono. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a la doctora Mónica del Bene. Muchas gracias, Alicia. ¿Qué más puedo decir? No hay después de que habló usted mucho más para decir no tengo. Está nuestra presidenta en la sala, así que realmente me encantaría darle la palabra a María Victoria para dar un cierre a estas tan tremendas, exitosas, brillantes jornadas académicas. Vicky, tenés la palabra, creo que tenés el audio ya habilitado. Sí, acá estoy. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias Mónica por darme la palabra. Como decía recién Mónica, poco para decir después de escuchar a Alicia, qué lujo que nos damos, ¿no? La verdad que poder escuchar a Alicia, poder tenerla con nosotros en el cierre de unas jornadas tan brillantes, bueno, nada, te enriquece el alma, te enriquece mucho el pensamiento y nos deja con muchas cuestiones por pensar para el futuro. Gracias Cristina, gracias Mónica, las vi por ahí, saben todos los que me escuchan siempre en cada una de estas reuniones que a mí me gusta mirar el salón con la cara de cada uno, porque así se me pasan y no puedo nombrar a todos, pero quiero agradecerles a Mónica y a Cristina por haber hecho posible estas jornadas, por haber hecho posible la organización de estas jornadas. Lo dije en la apertura, lo vuelvo a decir ahora en el cierre, es un lujo, es un orgullo enorme para el Colegio de Lomas de Zamora poder contar con la calidad de disertantes que contamos, poder tener 2 días de reflexiones, de un ámbito en el que, nada, estuvimos viendo que casi no bajaban de 200 asistentes, 200 participantes cada una de las charlas. Podernos dar esta revancha contra el aislamiento, contra la pandemia, y poder salir adelante y poder seguir diciendo, bueno, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra función y vamos a seguir organizando todos aquellos eventos de otra manera, pero de alguna forma para seguir estando cerca, es para nosotros un enorme orgullo. No me quiero olvidar, por supuesto que no lo voy a hacer, de cada uno de los 22 directores. Alicia, vos cerrando estas jornadas en representación del resto, pero pasaba la pantalla y lo veía ahí a Oscar, a Karina, a Lalo, a Mariana, a Omar, a Daniel Urcade también, que lo vi por ahí, que han disertado. Para mí es el compromiso, digamos, se ha puesto de manifiesto el compromiso de cada uno de ustedes con la temática que abordan y con la temática que tratan. A mí me toca representar muchas veces al colegio en otros ámbitos. Me toca hacerlo en Colproba, me toca hacerlo en la provincia, y se me llena el pecho de orgullo porque tengo un equipo, hay un equipo maravilloso de gente que trabaja permanentemente. La veo a Karina que se emociona y casi que me voy a emocionar yo, miren. Así que menos mal que estamos a distancia. La verdad, estas son las 4º jornadas académicas. Vamos a ir por las próximas el año que viene, si Dios quiere serán presenciales, van a tener tanto éxito como estas, van a tener otra temática. Esta se dio en el 5º aniversario de la sanción del código, con este repaso de la evolución desde esos primeros días hasta hoy y lo que implicó la práctica para nosotros, pero seguramente seguiremos repitiendo este esquema, porque este esquema de jornadas académicas que supimos algún día idear y que se volvió realidad, tienen que ver, como lo dije en la apertura, con el trabajo colectivo, con el trabajo en equipo, con el crecimiento de un colegio compartiendo los ámbitos de reflexión, los ámbitos de capacitación y los ámbitos de formación para cada uno de ustedes, que es nuestra absoluta
responsabilidad. Y antes de terminar, quiero por adelantado desearles, este año no nos vamos a ver presencialmente, no vamos a estrecharnos en un abrazo, no vamos a levantar una copa, como solemos hacerlo, pero quiero agradecerles por estar firmes, por reivindicar la profesión todos los días, por luchar por las mejores condiciones, por no haber bajado los brazos durante estas condiciones tan adversas, por acompañarnos como Colegio de Abogados, porque solamente en el área académica más de 10.000 asistentes pasaron por nuestras charlas, así que pucha si eso no es un acompañamiento. Les quiero dar las gracias y les quiero decir que aunque sea un distinto Día del Abogado y de la Abogada, que tengan un muy feliz día y que se lo puedan dedicar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Alicia, gracias directores, gracias Aria, muchísimas gracias. Pueden reactivar sus audios si quieren saludar. Gracias, simplemente gracias infinitas, estoy realmente emocionada, la veo a Karina y me desarma, la quiero muchísimo y bueno, entiendo sus lágrimas. Y a cada uno, Mar, a cada uno de los que están, a Graciela Uberti, que hemos sido compañeras de Graciela, años. no la vi ahí, Graciela. Ahí está Gracielita con el hermosísimo tema. Bueno, besos a todos, gracias. Gracias a todos. Feliz día el día sábado. A todos. Feliz día para todos. Gracias. Gracias a todos. Muy buena la jornada. La verdad, una alegría. Gracias. Una alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades a todos.